Hola, vamos a presentar el proyecto de medición de factor de potencia usando discretización por zonas. Es un modelo propuesto en una red eléctrica industrial, escrito por William Méndez Pérez, la doctora Irma Martínez Carrillo y el doctor Carlos Juárez Toledo. Okay. Ante el crecimiento de la población a nivel mundial, el aumento constante de la demanda de la energía eléctrica en todas las áreas de las actividades del ser humano ha propiciado la búsqueda de estrategias para fomentar una cultura del ahorro de la energía. En las empresas donde se consume grandes cantidades de energía eléctrica, el factor de potencia es clave para una facturación eléctrica libre de multas. En este trabajo se presenta una perspectiva diferente para medir el factor de potencia basado en la compensación por zonas de una red eléctrica industrial a través del diseño y la construcción de un sistema de monitoreo, utilizando la placa Arduino y una programación dinámica para realizar el procesamiento de la señal. Las ventajas que tiene esta propuesta es la compensación por zonas de una red eléctrica industrial y el sistema de monitoreo. El factor de potencia es el grado de aprovechamiento de la energía eléctrica, es decir, indica la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. El factor de potencia es un índice, está entre 0 y 1 y hay una zona de penalización, la cual es desde un valor de 0 hasta 0.9 y una zona de trabajo recomendada que es entre 0.9 y 1. Existen muchos dispositivos de corriente alterna en los que es importante medir la potencia. Comúnmente la potencia se representa como el producto de la tensión por la intensidad de corriente. En el caso concreto de la corriente alterna, ocasiona que aparezcan tres potencias que se deben de tomar en cuenta. Entonces, la primera potencia es la activa. La potencia activa es la que se transforma en energía útil. Es la que si la utilizáramos en alguna resistencia eléctrica, es esta energía que se llega a convertir en calor. Y se mide en watts y se representa por la letra P. La segunda de estas potencias es la potencia reactiva. La potencia reactiva es aquella que genera el campo magnético y que realmente no se consume. Este tipo de potencia se regresa al generador y realmente no se consume. Esta se mide en bar y se representan con la letra Q. La tercera potencia es la potencia aparente. La potencia aparente es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Se mide en VA y es representada por la letra S. Si lo viéramos de manera geométrica, tendríamos a la potencia activa P, a la potencia reactiva Q, y la suma vectorial de estas dos nos daría la potencia aparente S. Podemos ver que existe un ángulo entre P y S. El factor de potencia, o Fp, es el coseno de este ángulo que se forma entre la potencia activa y la potencia aparente. En las empresas donde se consumen grandes cantidades de energía eléctrica, el factor de potencia es clave para una facturación eléctrica libre de multas. Si el factor de potencia es abajo del 90%, es decir, menor al 0.9, las empresas colocan bancos de capacitores en la entrada de la línea de alimentación, como se muestra en la imagen de la compensación típica. Este tipo de arreglo provoca los siguientes inconvenientes. El mantenimiento debe realizarse con la planta fuera de línea, lo que incrementa el costo y el paro de producción.
Además que la dependencia de las máquinas para trabajar a través de un banco de capacitores, algunas empresas tienen un banco de reserva y esto pues al final representa en un costo que se duplica. El modelo propuesto es una compensación por zonas críticas. La ventaja de discretizar por zonas una red eléctrica industrial son que se consigue un control dinámico del sistema. El mantenimiento se realiza por zonas, por lo tanto no se requiere detener la planta. Y si un banco de capacitores falla, es posible sacarlo fuera de línea y el resto de los capacitores tendrían la posibilidad provisional de compensar los reactivos de la zona. Este es el prototipo propuesto. Este fue construido para trabajar con un motor de 100 volts de corriente alterna, que nos ayuda como carga, el cual modificará el ángulo de fase de la energía eléctrica. De construirse de forma masiva, la tarjeta Arduino podría reemplazarse por un microcontrolador, lo cual reduciría el costo. Para la programación necesitamos poder obtener los datos de voltaje y de corriente. En el caso del voltaje, primero se debe de reducir la señal por medio de un transformador y después registrar los valores utilizando la función map de Arduino. El resultado de la función map de Arduino son valores absolutos correspondientes en magnitud con la señal original de entrada de 127 volts de corriente alterna, y con un tratamiento adecuado de la señal con MATLAB se puede construir el semiciclo negativo de la señal. Para el caso de la corriente, el sensor de corriente tiene una ventaja a considerar para su implementación, siendo la sensibilidad del sensor, la cual utiliza como referencia las señales de alimentación. Es importante mencionar que el sensor puede ser alimentado por 3.3 volts de corriente directa o 5 volts de corriente directa. Sin embargo, la sensibilidad cambia dependiendo de la alimentación que se escoja. Para una alimentación de 3.3 volts de corriente directa, su sensibilidad es de 45 milivolts por cada amper. Y para 5 volts de corriente directa, su sensibilidad sería de 68 milivolts por amper. Además, se debe de calibrar su nivel para saber en qué momento la corriente es igual a cero. Este dato es proporcionado por el fabricante. Entonces, para poder medir la corriente se utiliza el sensor ACS 711EX. Se establece el valor de referencia cuando el voltaje es igual a cero y con esto ya podemos estar registrando los valores de la corriente utilizando la lectura analógica de Arduino. Todos los datos que obtenemos con Arduino, después debemos de llevarlos hacia MATLAB. Primero, movemos todos los datos generados en Arduino Excel. Para enlazar los datos provenientes, utilizamos un programa que se llama RealTerm, el cual nos permite guardar toda la información en formato XLS. Y después utilizamos la migración de los datos de Excel a MATLAB para procesarlos y reagruparlos en 3 vectores: tiempo, corriente y voltaje. Los resultados del prototipo son los siguientes. En la primera imagen se muestra un render del prototipo terminado y la ubicación de los componentes. En la lectura de los datos obtenidos de voltaje, corriente y tiempo por medio de la placa Arduino y Excel y después a MATLAB, durante 15 minutos obtuvimos más de 121,000 datos provenientes de la placa Arduino con los datos de tiempo, corriente y voltaje. Y después pudimos graficar las señales de corriente y de voltaje obtenidos por la placa. Con ello ya es posible calcular el factor de potencia. Como conclusiones tenemos que conocer las características específicas de un sistema de regulación del factor de potencia permitirá un ahorro significativo en la factura del servicio eléctrico y que el factor de potencia bajo provoca que la potencia reactiva sea alta y ocasiona que los equipos trabajen con energía que no es facturada. Como trabajos futuros, proponemos el analizar la información obtenida con un estudio de espectro de la frecuencia, como es la transformada rápida de Fourier
o la aproximación de Hermite-Padé, y con un software especializado realizar un análisis de modos, principalmente de la frecuencia que componen la potencia eléctrica, para lograr un mejor amortiguamiento de los modos dominantes de la red. Gracias.